Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Okemos en Michigan, Estados Unidos. El día de hoy vamos a conocer una obra maestra de la arquitectura mundial, jóvenes. Esta es una casa del maestro Frank Lloyd Wright. Fue un arquitecto que nació en Estados Unidos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, aproximadamente 1877, por ahí. Y fue un arquitecto que lo cambió todo. Viene de una familia inglesa que llega a Estados Unidos con aires de grandeza. Cuenta la historia que su mamá, cuando lo tenía en la panza, predijo que iba a ser un gran arquitecto y no se equivocaba. Él le dio forma a la arquitectura habitacional americana y también quizá al urbanismo. Dicen que fue un gran arquitecto de viviendas, pero un muy mal urbanista, porque como arquitecto lo que quería era el sueño era que todas las personas tuvieran una casa amplia con jardines para poder disfrutar y tener esta comunicación con la naturaleza, ¿verdad? Ese era el sueño de ellos. Entonces, pues planeó una ciudad en donde todo el mundo podía tener acceso a un jardín. Entonces, eran terrenos muy grandes, le gustaba vivir a las afueras de la ciudad, en donde había espacio. Entonces, generó un plan en donde las ciudades se crecían, se expandían como manchas de aceite y pues todo el mundo tenía espacio como este. Entonces las casas que él diseñó son así, casas amplias en terrenos muy generosos. Y esta es una de las casas de su última etapa. A estas casas se les conoce como las Usonian Houses. Entonces era la casa que él creía que iba a ser el sueño americano. Casas de un solo nivel, más económicas. En su primera etapa, él trabaja en Chicago. Él no estudia arquitectura, él estudió en la Universidad de los Despachos. Empezó trabajando con el arquitecto, con el ingeniero Louis Sullivan, uno de los creadores de los rascacielos de Chicago. Chicago se incendia en el siglo XIX, finales, me parece, y entonces la ciudad tienen que rehacerla, reconstruirla. Entonces empiezan a construir verticalmente. Entonces este señor, Frank Lloyd Wright, estudia o trabaja con Louis Kahn, y Louis Kahn le empieza a dejar encargos a él solo. Ellos construían los edificios más grandes y le dejaban a Frank Lloyd Wright, que tenía 22 años en esa época, le dejaban las casas unifamiliares más pequeñas. Y así aprendió. Hasta que un día se tomó un encargo de la oficina de Louis Kahn, él solo. Y ahí empieza su carrera de arquitecto independiente. Forma su despacho y empieza a hacer unas casas muy diferentes a lo que se veía la arquitectura clásica en Chicago. Pero esto, las Usonian Houses, es un paso adelante. Es una arquitectura mucho más minimalista, mucho más sencilla. Frank Lloyd Wright se inspiró mucho de Japón. Ya fuimos a Japón juntos y ya descubrimos la elegancia de la simplicidad, pero también de la luz japonesa, de los materiales, la madera. Y aquí vamos a ver madera. Estas casas están construidas con una madera que se llama redwood, la madera de las secuoyas, de estos grandes árboles que pueden vivir hasta 1000 años, que están en California, que ya están en peligro de extinción porque se han consumido mucho su madera. Entonces es ahí donde yo siento que hay que encontrar un equilibrio entre usar la madera natural y usar otro tipo de compuestos. Fíjense, es una arquitectura sumamente horizontal. Si estamos viendo la planta, son 3 grandes ejes, son 2 recámaras, un solo baño en toda la casa, pero estas grandes líneas horizontales, dice Frank Lloyd Wright, que le ayudaban a sentar la casa en la tierra. La línea horizontal es la línea de la tierra, entonces la va a utilizar en estos proyectos de las Usonian Houses y en las casas también, en sus estudios, porque tiene una historia increíble que me encantaría irles contando poco a poco. Tuvo 3 grandes casas estudios que les llamó Taliesin.
este es el acceso. Y también trabajaban con esas líneas horizontales. Fíjense, jóvenes, vamos a hacer dos videos. Este es video para conocer la casa y después vamos a hacer un video de las medidas, porque esto es una clase magistral para todos. 2 metros de altura. Estamos entrando por una galería. A él así en los planos siempre coloca galerías. Galerías son estos pasillos con ventanas. Fíjense el diseño de las ventanas. Vamos a ver las medidas de todo. Todas son perfectas. 60, 40, 2 metros, 3 metros. O sea, no se equivoca con centímetros. Vamos a entrar. La puerta abre hacia afuera. Entramos alineados a este eje y seguimos en los 2 metros. Nos recibe un pasillo que es un vestíbulo. Un pasillo de 1,20 de ancho que recibe toda la luz de estos ventanales. Fíjense cómo todo el techo es de triplay, plywood para mis amigos que viven en Estados Unidos. Triplay para todos mis amigos mexicanos. Entonces, esto te da una sensación pues de calidez. Si se fijan, estamos grabando este video en febrero. Entonces, pues el reto de construir casas en esta zona del planeta es hacer casas cálidas, calidez, confortables. Entonces, ¿cómo hacemos casas cálidas? Con los materiales, jóvenes, con los materiales, con la luz y con las alturas. ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? Tenemos 2 metros. Fíjense, este es el acceso. Tenemos un vestíbulo. Se genera este eje a 1,20, que es el pasillo, y que al mismo tiempo te da este muro. Entonces la casa es muy abierta, como pueden ver. El 2 metros te genera la cocina, el comedor, todo compacto. Él era un arquitecto que diseñaba todo. Diseñaba las sillas. Yo de él me inspiro para hacer, pues de él y de todos los grandes maestros, ¿verdad? Pero él fue de los primeros maestros que en la Universidad de Guadalajara me enseñaban que el arquitecto debía diseñarlo todo. El tapete, la silla, la mesa, la lámpara. Frank Lloyd Wright diseñaba los cubiertos. Entonces, si vemos, son estas grandes líneas, ¿verdad? Un eje, 2 ejes, 3 ejes. 3 ejes que luego empieza a abrir un poco más para hacer esta arquitectura que se rompe, que rompe la caja. ¿A qué decimos romper la caja? A dejar el cubo, a romper el cubo y de repente romperlo aquí, ¿verdad? Lo mismo acá, el cubo lo rompe acá. Empieza a romper la caja para que la arquitectura se funda con sus líneas, con el paisaje. Este es el gran salón y esto me encanta, cómo tiene muy claro las alturas que te permiten sentir más cobijado. Esta es una alcoba que le llaman aquí, una alcoba que sigue a los 2 metros. Fíjense cómo integra totalmente todo el mobiliario. 75 centímetros, me parece, o 70 centímetros tiene el respaldo de ese sillón. Y cada una de esas entrepaños deben de tener aproximadamente 40 centímetros. Luis Barragán, que ustedes ya conocen aquí en el canal y ya conocen porque es uno de los grandes, se inspiró totalmente de Frank Lloyd Wright. Vean esto. Como respeta la misma línea, súper sencillo, las mesas integradas a los muros. Eso lo hemos visto también en Barragán, pero primero lo hizo Wright. Por eso, ayer pensaba que realmente todo es una copia, lo hemos hablado mucho, todo es una copia de una copia. Esta gran frase con la que cierro mis conferencias de Yohei Yamamoto, comienza copiando lo que amas. Copia, 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 porque al final de la copia te encontrarás a ti mismo. Más que una copia, yo siento que es una obligación. Es una obligación para el diseñador o para el creador crear a partir de retazos de los demás, ¿verdad? Yo veo esto y lo tomo
veo esta forma en la que cuelga esta tela y la tomo, ¿verdad? Veo cómo respalda los sillones a las mesas y lo tomo. Si no lo tomo, soy un tonto, ¿verdad? Porque ya está. Como decía, creo que fue Isaac Newton, ¿verdad? Que dice que si pude ver más lejos fue porque me paré en hombros de gigantes. Cuando hablaba de cómo se alimentó de Galileo y cómo se alimentó de todos los grandes científicos. Y eso Einstein siempre admiró y siempre lo supo también. Entonces es nuestra obligación copiar, jóvenes. Es nuestra obligación, porque si no copiamos no estamos viendo bien. No estamos viendo lo suficiente. ¿Qué altura creen que tenga este salón que parece que está enorme? Tiene 2,70. Eso se me hace bien interesante. Tiene 2,70, pero como abajo tienes 2 metros, hace que se sienta muy alto. Dice el Tao que para que obtengas algo, antes alguien debe haberlo dado. Entonces, para que sientas la amplitud, te la tengo que quitar. Para que te sientas libre, antes debes de ser esclavo. Entonces, este gran salón, fíjense el acomodo de los mobiliarios, el piso de cemento que sigue el tono rojizo de la madera, del redwood, el comedor integrado por módulos. Si se fijan, cada una de estas mesas es un módulo que le puedes ir añadiendo para que la mesa siga creciendo. Las sillas son de Frank Lloyd Wright. A mí que me gusta mucho la silla X con estos tablones que mucha gente criticaba que eran muy duros. La clave es esto, ¿verdad? La clave es el cojín, que mi buen amigo el Juan ya me estaba ayudando a hacer las fundas y los cojines con Rueca, su empresa, entonces vamos a retomarlo. La cocina es una maravilla, fíjense. Está abierta pero cerrada, ¿verdad? Independiente. Seguimos a una altura de 2 metros que me vuelve loco. Fíjense cómo respeta la altura del muro para que siga con esta idea de que la ventana es alta y que se integra con el resto del paisaje, ¿no? Lo podemos ver en ambas zonas. Es como la lógica, ¿no? De que el muro no toque el techo para que tengas esta luminosidad superior. La cocina tiene estos 2 grandes tragaluces y es una cosa elegantísima. Las cubiertas, en lugar de tener 60 centímetros, tienen un poco más, tienen como 70. No, me equivoqué. 80 centímetros, maestro. 80 centímetros, usted estaba en lo correcto. 80 centímetros y te da esta sensación de una cubierta más amplia, ¿no? Que puedes tener muebles, puedes tener electrodomésticos sin que te estén ocupando espacio de trabajo, ¿no? Donde picas, donde partes. Se siente genial, ¿no? Y esa repisita de arriba está sensual. Es una arquitectura sensual. En los libros utilizan mucho esa palabra. O sea, era un romántico, Frank Lloyd Wright. Viene de esta escuela de la poesía americana, de Walt Whitman. Gente que tenía un amor y un romance con la naturaleza, con la vida. El arquitecto Pepe Moyao una vez, en una cena legendaria, declamó una poesía de Walt Whitman y hablaba de la felicidad. Fíjense la cocina, ¿no? Las cubiertas de ladrillo, o sea, la simplificación, ¿no? En las conferencias les digo que en algún lugar leí que Frank Lloyd Wright decía que teníamos que trabajar con solo 3 materiales para conseguir una arquitectura más sencilla y más integrada con la naturaleza. Aquí está: madera, cemento y ladrillo. Y se acabó. ¿Qué cosas, jóvenes? Ahorita salimos otra vez. Ahorita salimos otra vez. Este video durará lo que tenga que durar. Y el que se quiera salir del salón, que se salga. Nos quedamos los que queremos aprender. Obviamente, pues ya tendremos electrodomésticos y tendremos cosas que no existían en su momento, ¿verdad? De hecho, creo que en las fotos originales, aquí iba el refrigerador. Aquí no iba. Aquí iba un cuarto de máquinas. Toda la casa tiene calefacción. Y de hecho siento en el piso que tiene losa radiante, que aprendí alguna vez en Argentina, que
allá se utiliza mucho, ¿no? Hay una tubería en todo el piso que corre agua caliente y pues que calienta todo el espacio. ¿Qué les parece, jóvenes? Y el paisaje me encanta porque no se siente dónde termina el terreno de la casa, ¿verdad? Completamente abierto hacia todos lados. De hecho, la casa, si se fijan, no tiene cortinas, ¿eh? Vamos a dejar las ligas porque esta es una casa que está disponible para que la visiten. La casa Wedge Winkler fue construida para, para pues, dos mujeres eh, y formaba parte esta casa de un complejo de 7 casas. Iban a ser 7 casas originalmente para un grupo de amigos. Al final no se hizo más que esta. Esta fue la única, la Wedge Winkler. Y la vendieron en algún momento. Los propietarios actuales la conservan y para conservarla pues necesitan fondos y los fondos los consiguen a través de alquilarla eh, a todo el público. Entonces, si quieres venir y apoyar que esta casa se siga preservando, es una joya patrimonial, jóvenes. Está inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos del Departamento del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Es una joya absoluta. La pueden encontrar en libros y de verdad es un orgullo para mí estarles compartiendo este video. Muchísimas gracias a los propietarios de esta casa por permitirnos realizar este video educativo, porque no siempre lo permiten y ellos accedieron a permitirnos compartir con todos ustedes. Entonces, ojalá que este video pueda llegar a muchísimas personas y que muchas personas puedan conocerlo. A veces hablamos mal de la plataforma Airbnb y pues obviamente tiene sus lados pues, no tan buenos. El uso del que le puede dar la gente a veces puede caer en extremos y los extremos son malos, pero este es un lado muy positivo de Airbnb y de las plataformas de renta vacacional, que antes de estas plataformas, alquilar estas casas, pues solamente que estuvieras muy enterado, ¿sabes? Pero, pero ahora todos estamos a un clic de estar aquí. Me encanta el mueble, ¿no? Toda esta parte. Bueno, vamos a conocer las recámaras. Vean el detalle. Este detalle le gustó mucho a Silvia, ¿no? El piso de ladrillo, cómo viene y baja. Hay otro gran arquitecto que se llama... Es que aquí vamos a aprenderlo todo, jóvenes. Hay otro gran arquitecto que se llama Richard Neutra. Richard Neutra fue un arquitecto inmigrante de Hungría, creo, que salió de Europa y llega a Estados Unidos y llega a trabajar con Frank Lloyd Wright. Y en algún momento, si vamos a visitar alguna de sus casas, vamos a ver que le roba muchos elementos al maestro para sus chimeneas y para los espacios. De hecho, este espacio, cuando vayamos a ver la casa de Richard Neutra, se van a acordar de mí. Es exactamente lo mismo, pero con puro vidrio. Vidrio y luego muro, y luego vidrio, y luego muro, y luego vidrio. O sea, simplifica al maestro. Conserva la misma estructura, pero la simplifica. Ayer estaba escuchando una gran conferencia de Luis Fernández Galeano, donde habla de Frank Lloyd Wright y habla de Mies van der Rohe, y habla que también Mies van der Rohe aprendió totalmente de Frank Lloyd Wright. Es que Frank Lloyd Wright inspiró a todos los grandes maestros que llegaron después que él, a Mies, a Le Corbusier. Él fue el primero, él fue un pionero absoluto de la arquitectura moderna. Entonces, fíjense, en este pasillo, ahora nos vamos hacia las habitaciones. Siempre hay que aprender a vestibular, jóvenes. Aunque aquí hay un vestíbulo muy sencillo, que simplemente es entrar por este pasillo y jugar con las alturas, al menos cuando juegas con las alturas, sin necesidad de hacer un remate de muros demasiado complicado. Simplemente este juego de alturas ayuda a que sientas que estás en un vestíbulo. Pero qué elegante cómo se une el espacio, ¿verdad? A través de estas líneas muy diagonales. Después hablaremos de Campo Baeza. Campo Baeza nos habla de la concatenación
que le aprende a Adolf Loos, que es concatenar, que es unir los distintos espacios a través de estas líneas visuales. Entonces yo aquí estoy en el acceso, y veo el comedor, y veo la sala, y veo la alcoba, y veo la cocina, pero de maneras diagonales, indirectas, que generan una riqueza espacial. Bueno, ahora pasamos por la galería. Estos planos que en la carrera, saludos a todos mis maestros de la Universidad de Guadalajara, porque ayer que llegué, que estaba aquí, hagan de cuenta que cerraba los ojos y estaba otra vez en sus clases, en el salón, viendo las diapositivas, y de repente me metía en el libro, en la biblioteca, y aparecía aquí. Dos habitaciones. Me encanta el juego de los muebles. Hablamos mucho del eje de mobiliario en las clases, en donde un muro debe de ser un mueble. Y aquí se aplica muy bien. En vez de tener solamente un muro sencillo, le da el espesor, 60 centímetros, y lo hace closet. Y le ayuda a todo, le ayuda a la estética, pero también le ayuda a la forma y le ayuda a la función, ¿verdad? Porque te quita el closet del espacio, lo integra completamente en el muro, en la arquitectura. De este lado, por ejemplo, hay un closet hacia el vestíbulo y elegantemente juega con estas sustracciones para sentir que el espacio interior es más amplio. ¿Se fijan? Las medidas son perfectas. Hay un módulo de 4 aquí que le quitas 60 centímetros de closet y te quedan 340. No hay centímetros perdidos en esta casa, jóvenes. No hay 343. No, aquí todo es 340, 420, 4 metros, 560, o sea, y muchos pares, ¿eh? Tiene mucho que ver, yo creo que con la modulación siempre de los materiales, ¿verdad? Que la hoja de triple viene de 240. Entonces, de ahí viene de ahí vienen los números. Pero me encanta porque el maestro Frank Lloyd Wright construía, era un arquitecto constructor, y él se anunciaba cuando se independizó de Louis Kahn, como los arquitectos jóvenes tenemos que hacer, tenemos que publicitarnos, porque tenemos que llegar a los clientes para poder hacer lo que aprendimos y lo que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces él ponía sus anuncios en las revistas, no de arquitectura, en las revistas que leían las amas de casa, porque ellas eran las que iban a contratar arquitecto. Y tiene unas historias, Frank Lloyd Wright. Fue un personaje muy polémico, muy, muy polémico. Pero aquí estamos para conocer su trabajo. La persona, la persona ya no está. Lo que está es lo que dejó. Y esto dejó, jóvenes. Él construía. Entonces se puede ver esa mano constructora en su obra. Fíjense, es un baño solamente para toda la casa. Conservamos, yo creo que algunos de los elementos originales. Me llama mucho la atención que el baño tiene madera en el interior. ¿Qué digo? Ya cuando piensas en los barcos, pues ya lo entiendes, ¿verdad? Pero así como que no estamos acostumbrados en México a ver esta arquitectura de madera en contacto con el agua, porque no tenemos maderas pues, muy duras realmente. Nuestras maderas son más tropicales, son un poco más blandas. Pero qué trabajo, ¿verdad? Fíjense, todo perfecto y justo, muy, muy justo. Hasta las repisas, ¿no? En la regadera, perfectamente moduladas a este espacio, ¿no? Donde se van uniendo cada uno de los tablones. Las lámparas, fíjense cuántas lámparas hay. Por favor, tú estás viendo este video porque quieres alimentarte, inspirarte para tu próxima casa. Hay que buscar que las luces de tu casa sean difusas y que no sean muchas. No pongas muchas luces. No las necesitas. Créeme. Te vas a ahorrar mucho dinero si no pones tantas luces y tu casa se va a ver
mil millones de veces mejor. Fíjense dónde esconde ahí la lámpara, ¿no? No la deja en el centro del pasillo. O sea, otros tendríamos aquí 4 lámparas en este pasillo. Yo lo sé, yo lo sé. Todos lo hemos hecho. Me encanta este juego, ¿no? De repente rompe un poquito la ventana y sale la nieve. Y fíjense, aquí aprendí que, que, que Luis Barragán y Frank Lloyd Wright hacen el mismo gesto del closet al frente de la puerta. Y muchas veces me molesta cuando lo veo en las casas, pero aquí hay una diferencia muy grande. La distancia que hay entre la puerta y el closet, ¿saben? Porque la recámara mide 4 por 4 exactos. Entonces el closet te quita 60 y te van a quedar 340 del ventanal al closet. Entonces, para que no se sienta molesto ese closet en el remate, lo empuja 2 metros o 1,80 después de la puerta. Y fíjense qué elegante, ¿no? Cómo genera esta repisa. O sea, el closet, además que no lo lleva hasta el techo, ¿verdad? Eso es la clave del éxito. O sea, lo parte en dos, lo baja y le genera la repisa. ¿Ustedes qué dicen? Arquitecto Kelly, arquitecta Paulina, yo sé que ustedes están viendo este video. Una joya, ¿verdad? Claro. Las dos repisas están perfectas. Y la recámara, esta es la recámara principal. Y ahorita vamos a ver que eso de atrás es un muro pantalla. O sea, las recámaras no las abre completamente hacia los jardines, sino que las contiene con un patio, con una pantalla de 1,5 metros de alto para que no se abra completamente y pierda la privacidad. Me encantó, es un jardincito como de 4 metros de ancho o menos, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense qué bonito, sin cabecera, ¿eh? Olvidémonos por favor de las cabeceras. Ahí está trabajado simplemente el muro, ¿verdad? Como cabecera y los dos burós Frank Lloyd Wrightianos, exquisitos, exquisitamente sencillos, súper sencillos. Pero vean, por eso les digo que construía, ¿no? El cuidado. Ahí es cuando ves a la arquitectura de Manuel Cervantes con otros ojos. Cuando fui a visitar la casa de Manuel, vayan a ver el video de la casa estudio de Manuel Cervantes. ¿Qué libro creen que estaba abierto en su estudio? Un libro de Frank Lloyd Wright. Y esta es la casa, jóvenes, es una casa pequeña. Vamos a verla por fuera, si les parece bien. Y esto era lo que les decía de romper la caja con los ejes, ¿verdad? O sea, aquí bien pudo haber sacado el mismo eje de este espacio, o sea, este eje pudo haber sido el mismo que este, ¿verdad? Pero no, lo rompe. Lo rompe siguiendo el mismo módulo de los 60 centímetros del ventanal para hacer la casa más ligera. Le quita masa con esos gestos y al mismo tiempo los utiliza para esconder los muebles, ¿verdad? Para que el espesor o el ancho de la mesa no te quede pegado al vidrio, mejor le quita el vidrio, le pone un pedazo de madera, ¿verdad? Y queda perfectamente empotrado el escritorio en el espacio. Se les dice genios y últimamente se les dice cracks. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? Preguntas. Súper sencillo, ¿verdad? Unos entrepaños, listo. Son casas económicas. Si ustedes ven las casas originales, bueno, no las originales, las primeras, las casas de Chicago que hacía Wright, no saben. Esas sí eran casas caras. Esto era económico. Quizá ahorita debe de ser carísimo, ¿verdad? Construirlo. Pero en su momento eran casas económicas. Qué hermoso, ¿verdad? Fíjense los diseños de las lámparas. Esto es Wright.
Me encanta, ¿no? Cómo respeta esta altura y te genera estos espacios antes de salir, que también hemos visto ya en arquitecturas más contemporáneas como Manuel Cervantes o Macías Peredo. Todos estos gestos son wrightianos. Nadie inventa nada, decía Álvaro Siza. Solamente transformamos lo que ya existe. Y es una ley, ¿verdad? Es una ley de Newton. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es así, todo está escrito, dice el Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que diferencia de un buen arquitecto es el arquitecto que ha estudiado, ya ha visto, ya ha viajado, ya ha conocido y lo utiliza y lo transforma. Y cuando la gente no conoce, pues cree que es algo nuevo, pero, pero es porque no conoce. Fíjense, aquí ya la madera ya le han dado mantenimiento y ya no está natural, ¿verdad? Ya tiene sus barnices y sus lacas. Es que es una casa, jóvenes, que tiene 80 años. Así es la buena arquitectura. Frank Lloyd Wright decía que el arquitecto debía de ser un profeta, un poeta, que si no veía cuando menos 10 años en el futuro, no le llamáramos arquitecto. Nos pone la vara muy alta, jóvenes. 10 años en el futuro mínimo. Las casas de Frank Lloyd Wright estaban 50 años adelantadas. Las de John Londner estaban también 60, 100 años adelantadas. Todavía la gente común no vive en las casas de John Londner. Ya las iremos a conocer, no se preocupen. Esas están en Los Ángeles. Es la primera vez que vemos en el canal la nieve. Y qué hermosa es la arquitectura, ¿verdad? ¿Qué les pareció el gran maestro? La casa Goethe Winkler de el genio Frank Lloyd Wright. Yo soy su amigo, el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante.